Cordial saludo, mi nombre es Melanie Giselle Mazo Díaz del grado 93 y le voy a hablar sobre Pedro Páramo de Juan Rulfo. Biografía de Juan Rulfo. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcano nació el 16 de mayo de 1917 en Acapulco, estado de Jalisco, México. Fue hijo de Juan Nepomuceno Pérez Rulfo y María Vizcano Arias de Pérez Rulfo. Rulfo contaba con 6 años cuando, debido a la guerra cristera que sufrió México en la época, su padre fue asesinado por Guadalupe Nava Palacios en junio de 1923, cuando años más tarde, en noviembre de 1927, su madre falleció. En 1922, Rulfo inició sus estudios de primaria en el Colegio de la Josefina. Sin embargo, en 1926 la guerra cristera causó el cese del colegio y que Rulfo fuese en 1927 al Colegio Luis Silva en Guadalajara, por decisión de su tío, quien era su tutor por aquel entonces. En 1929 se trasladó a San Gabriel, donde vivió con su abuela. No obstante, posteriormente acabó en el orfanato Luis Silva, actualmente Instituto Luis Silva, en Guadalajara, del que no obtuvo muy buenos recuerdos y él mismo calificó como correccional en una entrevista de 1977. En 1930 participó en la revista México y en 1933 intentó ingresar a la Universidad de Guadalajara, pero al estar en huelga optó por trasladarse a la Ciudad de México, donde asistió de oyente en el Colegio San Ildefonso en 1934. Comenzó a escribir sus primeros trabajos literarios y a colaborar en la revista América. Asimismo, entre 1934 y 1938, Rulfo asistió a conferencias en la Facultad de Filosofía y Letras de México, en donde escuchó conferencias de Filosofía y Letras de México en Antonio Caso y Eduardo García Márquez, el antropólogo y arqueólogo Alfonso Caso, el político Vicente Lambrano Toledano y del historiador del arte Justino Fernández. Temáticas abordadas. ¿Qué temas trata Pedro Páramo? La novela cuenta como el protagonista Juan Preciado va en busca de su padre, Pedro Páramo, hasta el pueblo mexicano de Comala, en un lugar vacío, misterioso, sin vida. Allí el joven descubría que toda la gente del pueblo se llamaba Páramo, que muchos de ellos con sus propios hermanos y que Pedro Páramo estaba muerto. Personajes y su descripción. Juan Preciado, protagonista, se dirige a Comala en busca de su padre. Dolores Preciado, primera esposa de Pedro Páramo y madre de Juan Preciado, espera que su hijo le cobre a su padre los bienes que le robó. Pedro Páramo, cacique de Comala, propietario de la hacienda Media Luna y de casi todo el pueblo. Su propósito es conquistar el amor de Susana San Juan. Lucas Páramo, padre de Pedro Páramo, piensa en su hijo como un holgazán. Miguel Páramo, hijo ilegítimo pero reconocido de Pedro Páramo, tiene conductas criminales. Susana San Juan, amiga de infancia y segunda esposa de Pedro Páramo, comienza a aprender la razón con la muerte de su primer marido y luego de su padre. Lugares. La obra de Rulfo transcurre en el pueblo Comala, cruzando el norte del estado mexicano de Colima. Pueblo situado dentro de la ciudad mexicana de Tlaxcala de Xiodetli. Allí es donde el padre Rentería tenía que ir a confesarse. Contla es un pueblo de ricos. Características del tiempo. Indicios temporales. En la primera trama se transcurre una plática en la tumba entre Juan Preciado y Dorotea. El diálogo evoca diversos niveles temporales, un pasado inmediato, desde la llegada de Juan a Comala hasta su muerte, y un pasado remoto evocado por Eduviges, Damiana y los ecos. Tema principal: análisis temporal de la novela, abordado desde página web y lectura del libro buscando los principales indicios temporales. Analizado que la novela consta de dos partes, la historia de Juan Preciado y paralelamente la de Pedro Páramo, con dos líneas temporales distintas, ambas se completan. Relación con el tipo de lectura. La obra Pedro Páramo pertenece al género
narrativo y su especie es novela. Es de género narrativo porque relata acontecimientos de hechos reales e imágenes de personas en un tiempo y espacio determinado. En esa obra se presenta una sección de hechos y suele ir acompañada de diálogos y descripciones. Su especie es novela porque es una narración extensa en prosa con personajes y situaciones reales y ficticias que implican un conflicto y su desarrollo que se desenlaza de una manera negativa. Relación con el autor. De acuerdo con Alberto Vital, en un texto titulado Pedro Páramo, esta novela logra sintetizar dos corrientes que buscan un lugar en la literatura mexicana de principios del siglo XX. Por un lado, la corriente nacionalista anclada en el imaginario El Campo, la revolución por el otro. La universalista ansiosa por la experimentación literaria. Por ende, Rulfo capta los dos procesos de transformación, uno estético en lo que la literatura se refiere y otro sociocultural en cuanto a la historia narra, el cual trasciende cualquier gesto ideológico.